y bienvenidas a la segunda sesión asincrónica correspondiente a los capítulos 3, 4 y 5 de la unidad didáctica de esta asignatura. Les saluda el tutor licenciado Adriano Guillén Solano. En este momento vamos a proceder a compartir la pantalla con ustedes para iniciar la exposición. Recuerden, iniciaremos con un repaso de la materia que revisamos en la primera reunión asincrónica. Recordaremos la teoría de la comunicación, los elementos, según Jacobson, el emisor, el mensaje, el receptor, el código, tanto verbal como no verbal, el canal, que puede ser como medio la carta, el teléfono, el internet y todas las posibilidades que da ahora la modernidad de la comunicación, y el referente. Si nosotros le ponemos atención a esto, pues tendríamos como definición de la comunicación la idea de transmitir un mensaje mediante un código común. El emisor, por su lado, emite la comunicación, es decir, construye la codificación. Por su parte, el mensaje contiene los enunciados, el receptor contiene el destinatario. Como ya vimos, los códigos pueden ser verbales, no verbales. A nosotros nos van a interesar particularmente el código lingüístico. Y como el canal, dijimos que es el medio, que puede ser una carta, que puede ser el teléfono, que puede ser el internet, que puede ser las redes sociales. Y finalmente, en cuanto al referente, vamos a decir que es el contexto del mensaje, de lo que se habla. Esta teoría de la comunicación también contiene las llamadas funciones del lenguaje, y si nosotros a la hora decimos que son funciones porque dependiendo de lo que se busca, del objetivo de esa comunicación, así va a ser el énfasis en cada uno de los 6 elementos de la comunicación que revisamos. Por ejemplo, si es la función emotiva, esta está orientada a los sentimientos del emisor. Si es la función conativa, privilegia al receptor, motiva o solicita algo. Mientras que si es metalingüística, privilegia el código, por ejemplo, la gramática de la lengua o todos los lenguajes especializados como la biología, la química. La función poética, por otro lado, en ella predomina el tratamiento del mensaje. En la función fática predomina el interés por el funcionamiento del canal. Y finalmente, en la función referencial predomina la realidad, el contexto. Como vimos, y hablando de contexto, es muy importante para nosotros conocer el contexto de la comunicación policial, conocer el contexto de esa documentación que se va a producir. Así, vamos a tener como contexto particular de la documentación policial, que es la que nos interesa especialmente, que en ella el emisor va a ser un policía en ejercicio de las potestades de ley. El receptor normalmente puede ser una autoridad, ya sea administrativa o judicial. El mensaje, como característica deseable, debe ser unívoco. Esto es razón de que en él debe predominar la función referencial, es decir, los datos, lo que vemos, lo que percibimos. En el código, pues, en su mayoría, salvo que implementemos ya situaciones digitales, el uso de una tablet, por ejemplo, normalmente va a ser un código escrito. Podría ser digital, ¿verdad? Depende de los avances que tengamos y de los recursos con los que cuente el cuerpo policial para el cual le trabaja. El canal responde a las exigencias procesales, es decir, el canal que se utilice va a depender de la situación en la que nos encontremos. En cuanto al referente, obviamente van a predominar textos funcionales, es decir, que tienen un fin determinado. También es importante recordar las diferencias entre la comunicación escrita y la comunicación oral. Recuerden que para el canal usamos la comunicación escrita, los grafemas. Es una comunicación más elaborada, contiene auxiliares de puntuación, de entonación, es perdurable y su contexto se incorpora al documento. En tanto, la comunicación oral utiliza fonemas, es espontánea, recurre a
recursos expresivos como pausas, gestos, posición, tonos, silencios. Es fugaz y su contexto es compartido, es decir, es sincrónico, ocurre al mismo tiempo la interacción entre el emisor y el receptor. Recordemos también, tal y como lo vimos en la primera sesión asincrónica, que para estos efectos vamos a buscar construcciones sintácticas de fácil comprensión, vamos a tratar de que el sujeto esté claramente definido, utilizar el orden lógico de la oración, por ejemplo, en oraciones predicativas se utiliza el sujeto, el verbo y el predicado. Esto es, el sujeto fue sorprendido o el sujeto portaba una arma de fuego. Ejemplo de una oración predicativa. En el caso de una oración copulativa o atributiva, sujeto, verbo más atributo. Esto para diferenciarlo, vamos a decir que las atributivas son las que usan el verbo ser o estar. Entonces podríamos decir, el sujeto es moreno, tiene el cabello largo, viste una camisa de tal y tal. Esa oración, el sujeto es moreno o el sujeto es alto, esas son las oraciones atributivas y lo ideal es que también lleven el orden sujeto, verbo más atributo. Debe tratar de identificarse correctamente el sujeto pronominal, por ejemplo, en el caso de su casa, para referirse a si es una casa de un sospechoso o si es la casa de la víctima. Si decimos que estamos hablando de la víctima, del sospechoso, y decimos que la víctima, que el sospechoso se metió a su casa y son sospechosos y víctimas son vecinos, pues no sabríamos si se metió a la casa de la víctima o a su propia casa. Este tipo de cosas deben quedar claras. También debemos dar una descripción cronológica de los acontecimientos, evitar la subordinación excesiva y utilizar un vocabulario común y descriptivo. Es decir, no se recomiendan los tipos penales, sino las acciones que se realizan. No se recomienda, por ejemplo, decir el sujeto cometió un hurto, sino decir que el sujeto tomó una bicicleta que se encontraba frente a la casa en el corredor y salió corriendo, por ejemplo. No se deben utilizar claves policiales, tampoco el argot de la delincuencia. Por ejemplo, en vez de decir se encontró una cantidad determinada de marihuana, vamos a decir se encontró un pucho de mota, ¿verdad? Por decirlo así en el lenguaje popular. No debemos utilizar un lenguaje discriminatorio, no podemos decir el nica se desplazaba o el negro sacó un arma o la puta le disparó a un sujeto. No debemos usar este tipo de lenguaje discriminatorio porque ya de por sí descalifica al funcionario público. Entre los vicios del lenguaje que podemos revisar, tenemos como parte de esas construcciones sintácticas de fácil comprensión, debemos evitar ciertos vicios del lenguaje. Por ejemplo, el caso del que hablábamos de su casa se conoce como ambigüedad o anfibología. Su casa, ¿de quién? El queísmo se conoce como el uso abusivo de qué. Redundancia es repetir un concepto, la idea de un concepto en varios enunciados, por ejemplo, una hemorragia de sangre. La hemorragia por sí contiene la palabra sangre, ¿verdad? Hemo en griego es sangre. Y lo mismo que expresiones como pase para adentro o entre para adentro o salga para afuera, eso demuestran redundancias. La concordancia se refiere a la concordancia principalmente del sujeto con el verbo. Por ejemplo, el grupo de hombres, por decir el grupo de hombres, nos parece que hombres debería relacionarse con un sustantivo en plural, porque hombres es plural, obviamente, pero el grupo es singular. Entonces, una oración como el grupo de hombres recorrieron una distancia determinada es incorrecta porque el grupo es singular, es decir, el grupo de hombres recorrió. En cuanto al uso del gerundio, recuerden que el gerundio no se puede utilizar como adjetivo, no se puede utilizar frases como se encontró una valija conteniendo estupefacientes, porque vean que el conteniendo está al lado del sustantivo como si fuera un adjetivo. Entonces ahí sí deberíamos utilizar el que se encontró una valija que contenía estupefacientes. En cuanto a esto, recuerden los ejercicios que tenemos ahí para usos del lenguaje.
ahí tienen las respuestas y ahí tienen en esos ejercicios que se les propusieron en dos archivos. Ahí tienen bastante material para que puedan revisar con claridad ejemplos de usos incorrectos de vicios del lenguaje. Traten de no utilizar el lenguaje, traten de utilizar el lenguaje impersonal, es decir, yo vi, nosotros vimos, si está actuando un policía en singular, yo, o en plural, nosotros. Traten de no usar ese lenguaje personal, sino que utilicen el lenguaje impersonal. Se vio, se descubrió, se advirtió. También recuerden que la puntuación debe ir al servicio de la comunicación y así vamos a tener que el punto separa enunciados, la coma sirve para hacer enumeraciones, incisos, listas, los dos puntos sirven para una enumeración por clase o categoría, las comillas para resaltar o referenciar y los signos de admiración para recalcar el contexto emotivo de la situación. Bien, ahora que ya tenemos, que hicimos ese breve repaso, ahora sí vamos a estar en materia de ya lo que son los documentos policiales en sí. En este momento vamos a iniciar con el capítulo 3 que contiene el informe policial. Recuerden que existe una relación estrecha entre informe policial y administración de justicia. Eso lo pueden encontrar entre las páginas 67 y 68 de la unidad didáctica, principalmente por el hecho de que normalmente el informe policial activa la administración de justicia, pone el aparato de la justicia en funcionamiento. Los antecedentes del informe policial han tenido muchos formatos, ustedes, algunos de los que ya están elaborando para la fuerza pública o para cualquier cuerpo policial del país, deben conocer estos antecedentes si tienen antigüedad de trabajar ahí. En todo caso, esos antecedentes los pueden encontrar entre las páginas 69, 70, 71 y 72 de la unidad didáctica. La estructura del informe policial contiene una ubicación del suceso, es importante la hora, el lugar, la fecha, e incluso características del clima o de las condiciones de carretera. Estaba resbalosa, llovía, no llovía, hacía sol, no hacía sol, era un lugar oscuro, no había electricidad, etcétera, etcétera. Esta ubicación del suceso debe contener ese tipo de descripción, aquellos elementos que por su experiencia policial consideren que son importantes para determinar la responsabilidad normalmente judicial o desde la perspectiva penal o civil de un sujeto que se considere como imputado. Hablando de este sujeto considerado como imputado, se deben consignar los datos de filiación del imputado, de la víctima y de los testigos, que son datos de filiación, el nombre, el número de cédula, lugar donde vive, etcétera, etcétera. También debe contar una descripción de los hechos, de las diligencias policiales, de las actuaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo el oficial? ¿A dónde se presentó? ¿En qué momento? ¿Por qué? Si fue por una llamada, por una llamada anónima, una llamada de una víctima identificada. Tenemos que registrar la manifestación de las partes y aquellos aspectos administrativos que intervengan, por ejemplo, la participación de otras instituciones, si estaba el PANI, si estaba el INAMU, etcétera, etcétera. Y también, finalmente, los documentos adjuntos, si hay fotos, registros digitales, etcétera. El segundo tipo de documentación policial está contenido en el capítulo 4 y son las actas policiales, las actas de secuestro, las actas de decomiso, las actas de hallazgo, como actas también, digamos que las actas de observación y las actas de descargo. Las actas policiales, particularmente las de decomiso, secuestro y hallazgo, que se analizan en un mismo segmento, se definen como: la decomiso es la suspensión del derecho de propiedad de una persona física o jurídica realizada a partir del ejercicio del poder de policía, es decir, es una actuación policial, de policía administrativa o judicial, en razón de ser parte de un proceso judicial, armas, vehículos, joyas, entre otros.
Un acta de secuestro es la suspensión del derecho de propiedad en las mismas condiciones en las que las de un decomiso, pero ordenada por una autoridad judicial. En tanto, el acta policial de hallazgo se da cuando se encuentra un objeto dejado a la confianza pública sin identificación de su dueño, botes, autos, drogas, armas, entre otros, objeto que eventualmente se integrará a un proceso judicial. Los elementos básicos, pues, ¿verdad? Este tipo de actas son el lugar, de identificar provincia, cantón, distrito, dirección exacta, la fecha, la hora, las condiciones climáticas, como dijimos, aquellos todos elementos que ustedes consideren importantes para dar una descripción detallada del suceso y de las circunstancias en que este se da. Los elementos básicos son los interesados, ¿verdad? Datos de la persona poseedora del bien, que perfectamente podría no ser el imputado, ¿verdad? Podría ser que el dueño del objeto es otra persona y está presente. Los testigos, si los hay, y la descripción del objeto decomisado, secuestrado o hallado. Las actas de observación son el resultado de una solicitud para que una autoridad policial sirva como testigo. Ejemplo, invasión de un área protegida, de un estado de una cerca, de un lote. Incluye lugar, hora, fecha y otras características que, como ya vimos, u otras circunstancias que sean relevantes para la administración de justicia. Debe tener una descripción de los objetos de lo que se observa o percibe mediante otros sentidos, olor a gasolina, a gas, textura o estado de un objeto, animal o persona. Las actas de descargo, por otro lado, aplican para delitos de acción privada. Son casos en que la víctima no desea denunciar el delito y la autoridad policial se presenta. Ante la falta de denuncia, la policía hace un acta de descargo para salvar su responsabilidad. Violencia doméstica, abusos deshonestos, son ejemplos de estos delitos de acción privada y en los cuales muchas veces la víctima no desea denunciar y para evitar acusaciones de negligencia o desatención a un ciudadano, pues se realizan estas actas de descargo que deben incluir lugar, fecha, hora, circunstancias especiales, testigos como los testigos, el clima, las condiciones en que se da la situación. Finalmente, el capítulo 5 incluye los llamados registros e informes administrativos. Los registros se componen por el libro de guardia, la bitácora y el registro de operaciones, mientras que para los informes los vamos a clasificar en informes técnicos como estados de vehículos y armas, informes administrativos relacionados, por ejemplo, con daños, con el inventario de objetos o con el uso de recursos. El libro de guardia pues podría definirse como el registro de actividades de una dependencia policial. Sus características son que debe estar foliado, ordenado cronológicamente y debe ser continuo. No debe haber ningún espacio entre las líneas que lo componen. Sus propósitos van desde el control interno hasta el régimen disciplinario y al control de asignación de recursos para poder definir cuáles son las necesidades de esa dependencia policial. Algunos elementos de su contenido son la persona que está a cargo en ese momento de la dependencia policial, el inventario de objetos, entradas y salidas de personas y objetos y el estado de las instalaciones. Por su parte, la bitácora puede definirse como el registro que describe particularmente, de forma detallada y en orden cronológico, la actividad de una persona, una clase, un trabajo, es decir, de una situación específica. Debe ir en orden cronológico, con fecha, hora y los hechos descritos, y su propósito es generalmente la gestión de trabajos de inteligencia para reunir todas las actividades de un tema o asunto en específico. Los informes técnicos y administrativos tienen como característica que se dirigen a un superior del emisor, tienen como propósito la toma de decisiones y deben fundarse en datos. En su estilo predomina la función referencial, es técnico, es impersonal y es expositivo, en tanto que su estructura contiene la estructura clásica de una introducción, el solicitante, el tema, el método, el desarrollo, los resultados y las conclusiones. Aquí terminamos esta segunda sesión asincrónica. Espero que sea de su provecho y les
quedará disponible en el momento oportuno para su consulta, tanto para resolver los proyectos como para cualquier tipo de dudas.